Bueno, continuamos y como estaba mencionando, otra causa menos común de estas hemorragia subaracnoidea no traumática son los angiomas, las neoplasias, infecciones, trombosis cortical, entre otros. Bueno, para seguir hablando de las no traumáticas, los factores de riesgo generalmente van a ser tabaquismo, hipertensión, un alto consumo de alcohol, antecedentes familiares, familiares que ya han tenido aneurismas previos, consumo de metanfetaminas y cocaínas, también el tamaño del aneurisma, que el tamaño, el riesgo de que este aneurisma se rompa, si mide más de 2 centímetros, va a ser 20 veces más que si este mide menos de 2 centímetros. No, perdón, menos de medio centímetro. Y también es importante la ubicación de los aneurismas. Los que están ubicados en la arteria comunicante posterior tienen un mayor riesgo de ruptura que los otros. Entonces también es importante dónde está el aneurisma y cuál es su tamaño. Em, Algunos desencadenantes, si bien la mayoría se desconoce, algunos están relacionados con un aumento agudo de la presión arterial y que estos pueden ser por el consumo de cafeína, también reportaron ataques de ira, esfuerzo físico. Em, y bueno, para pasar sobre la clasificación de esos aneurismas, tenemos a la clasificación de Huntes, que esta nos va a ayudar a evaluar la gravedad clínica con el que el paciente está ingresando. Y tenemos 5 grados. El primer grado es que el paciente sea asintomático o tenga una cefalea que sea muy leve y también puede verse una ligera rigidez en la nuca. En el segundo grado tenemos una cefalea de moderada a aguda. Acá no va a haber todavía alteración focal neurológica. Sin embargo, puede haber parálisis de un nervio craneal. El tercero es la somnolencia, que ya se va a ver una alteración del sensorio, o también puede verse un defecto neurológico focal leve. En el cuarto, tenemos que el paciente ya va a estar en estupor, no solo somnolencia, sino estupor, que es más grave. También va a haber eh, hemiparesia moderada o grave y posible rigidez de descerebración o otros trastornos vegetativos. Y en el quinto, el paciente ya va a estar en coma, va a haber rigidez de descerebración y bueno, ahí lo pone como un aspecto moribundo. Entonces tenemos que clasificar al paciente en qué grado está cuando ingresa. Respecto a la clínica de los hemorragias subaracnoideas, tenemos sobre todo la cefalea, que es muy característica, que es cefalea en trueno o thunderclap, que esta es una cefalea súbita, que es de gran intensidad y generalmente los pacientes la catalogan como la cefalea, como el peor dolor de cabeza de su vida que hayan tenido. La ubicación es holocefálico, es decir, que está en toda la región, en toda la cabeza, y se puede irradiar al cuello o la espalda. También pueden presentar estos pacientes signos meningios como rigidez de nuca, fotofobia, náuseas y vómitos, y en el examen físico presentar los signos característicos que son Kernin, Brudzinski. Dentro de los signos inespecíficos que pueden presentar son la alteración de la conciencia, como ya vimos, puede estar desde somnolencia hasta estupor y coma. También pueden tener fiebre y también inestabilidad hemodinámica y sudoración. Em, También para evaluar si el paciente presenta un efecto de masa, esto nos podría indicar si los nervios craneales están alterados o si hay un déficit neurológico focal, si el paciente ya presenta convulsiones. También tenemos síntomas prodrómicos que se presentan en el 30 a 50% de los pacientes y estos reportan que antes de tener el evento, ellos tienen días o semanas antes, presentan una cefalea intensa repentina, también puede haber una diplopía transitoria.
Y bueno, para realizar diagnóstico de esos pacientes, tenemos exámenes de primera línea y de segunda línea. Los de primera línea va a ser la tomografía de cabeza, tomografía sin contraste, y esta se cataloga como que es la mejor prueba para iniciar, nos va a confirmar el diagnóstico, y también en caso de que esta tomografía sea inconclusa, pero tengamos una sospecha alta de la hemorragia subaracnoidea, podemos pasar a realizar una prueba de segunda línea, es la punción lumbar o la angiotomografía. En el caso de la tomografía no sea diagnóstica, es decir, no nos dé un resultado positivo en las primeras 6 horas, en un paciente en el cual neurológicamente no presenta tantos síntomas, la clínica tampoco es tan florida, podemos descartar, alejar el diagnóstico de una hemorragia como diagnóstico se aleja, pero si aún se persiste a pesar de tener una punción lumbar negativa, pers- eh, seguimos teniendo una sospecha alta de esta enfermedad, podemos optar por tener una angiotomografía. En caso de la angiotomografía, si esta sale positiva, los resultados salen positivos, hay hallazgos compatibles con la enfermedad, tenemos que evaluar si se necesitan más imágenes adicionales y ya planificar la intervención y el tratamiento. En el caso de que la angiotomografía sea negativa, ya se descartaría una hemorragia subaracnoidea. Para hablar sobre la tomografía, esta es sin contraste también y generalmente se va a indicar en todos los pacientes con sospecha de una hemorragia. Es recomendable realizarlo lo más antes posible y lo que vamos a ver es que se va a presentar una región hiperdensa en el espacio subaracnoideo y bueno, la extensión y la ubicación va a variar dependiendo. En esta imagen podemos ver esa región hiperdensa que es el sangrado y toda esta zona que está en la cisura de Silvio. Y bueno, generalmente se ve como una región hiperdensa. En el caso de la punción lumbar, esta, como ya vimos, es una prueba de segunda línea, entonces se va a realizar en pacientes en los cuales tengamos una sospecha alta de la hemorragia subaracnoidea, pero que en la tomografía no se hayan encontrado hallazgos compatibles con esta. Entonces, bueno, como se ve en la imagen, vamos a introducir la aguja de punción lumbar a nivel de L3, L4, debajo de L3, L4, y bueno, se pasa a todos esos planos. Em, y el tener los hallazgos de la punción lumbar van a hacer que la presión de apertura esté normal o ligeramente elevada. El color, al inicio podemos ver un color, color rosado o rojo por el sangrado. Y después, este color también puede simular una apariencia de una punción traumática. Entonces, si sospechamos que hicimos la punción fue traumática, tenemos que repetir la punción lumbar dentro de más de 12 horas después. Y en caso eh, ya sea tardío, vamos a encontrar xantocromía, que es una coloración amarillenta, y va a ser amarilla porque se va a encontrar bilirrubina en el líquido cefalorraquídeo por la descomposición de la sangre que va a haber. Después los glóbulos rojos se van a encontrar elevados, leucocitos pueden estar levemente elevados, la glucosa está normal eh, y también las proteínas pueden estar elevadas.
Y bueno, para hablar de la segunda prueba de segunda línea, que era la angiografía, esta se realiza, como dijimos, en pacientes que se sospeche, bueno, primero en pacientes que en la tomografía se ha identificado hemorragia subaracnoidea, y también es primera línea en pacientes que tengan sospecha de hemorragia subaracnoidea y que tengan más de dos o más familiares de primer grado con este antecedente. Y también en un paciente, como ya dijimos, que su tomografía sea negativa y que tenga contraindicaciones para hacer una PL o el paciente no quiera realizarse una punción lumbar. Y en los hallazgos que tenemos, vamos a ver aneurismas, también en caso de que el sangrado sea activo, podemos ver una extravasación del contraste y también puede detectar otras anomalías vasculares, como malformaciones, entre otras. Acá en la imagen podemos ver un aneurisma sacral, bueno, que surge de la arteria cerebral media y está aquí captando contraste. Y bueno, para el manejo de estos pacientes, su evaluación va a ser el mismo, el ABCD, contracciones vitales, la evaluación inicial de anamnesis, el examen neurológico, valores de glicemia, severidad, y bueno, los exámenes de laboratorio y imágenes que ya vimos antes, y también determinar el manejo. Bueno, esto es lo mismo, generalmente no cambia, se va a hacer el mismo procedimiento en caso se tiene que tener controladas las funciones vitales. Si tienes saturación menos de 94%, eh, oxigenoterapia y ver si la escala de Glasgow es menor a 8 igual a 8 para poder pensar en si el paciente requiere intubación. Y bueno, también tenemos que hacer lo mismo en neurológico, ver la escala de Glasgow, escala de Nice, em, detectar otros diagnósticos diferenciales y también controlar la temperatura. El manejo de la hemorragia subaracnoidea, lo primero tenemos que las medidas para prevenir el sangrado es reversión de anticoagulantes. Bueno, si el paciente está tomando anticoagulantes también lo suspendemos y también podemos usar, como ya vimos en la hemorragia intracerebral, si el paciente está usando un anticoagulante, tendríamos que darle un medicamento que lo revierta. Y también para el manejo de la presión arterial, que también es importante, el objetivo de esta es menos a 160 y en caso se sospeche un aumento de la presión intracraneal, debemos considerar si mantener esta hipertensión. Por ejemplo, si la presión arterial es elevada, considerar mantenerla, porque si la disminuimos, también podemos causar una hipoperfusión. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto. Y también el control de síntomas, bueno, para el control de síntomas que aumentan la presión intracraneal, podemos usar analgésicos, antieméticos, en caso del paciente presenta clínica. Y una otras medidas, al igual que la otra causa, es elevación de la cabecera de la cama a 30 grados y también podemos usar terapia hiperosmolares, en la cual se usa mannitol o una solución salina hipertónica. Y ya el manejo quirúrgico podemos usar en los aneurismas la embolización endovascular, que esta es una técnica mínimamente invasiva, pero esta tiene un mayor riesgo de que la oclusión de este aneurisma sea incompleta y pueda tener un sangrado posterior. Y generalmente lo que se hace acá es que se inserta un catéter bajo guía fluoroscopía y en el aneurisma, como se ve acá, se coloca este metalito en la luz del aneurisma y con esto se busca interrumpir el flujo sanguíneo, inducir la oclusión de este.
Em, y bueno, las indicaciones es que el paciente no sea candidato quirúrgico, sobre todo se recomiendan aneurismas de la circulación posterior y en vasoespasmo. Y acá también podemos ver en una imagen de una angiografía que ese enredado es la embolización endovascular. Eso es después de haber realizado esto. Entonces ya se ve que está obliterado ese aneurisma. Y la otra técnica que se usa es el recorte microquirúrgico, que este sí va a ser invasivo, pero sin embargo tiene una mayor tasa de oclusión completa del aneurisma, por lo tanto eh, tiene menor riesgo de un resangrado a futuro. Y las indicaciones son que el paciente tenga un gran hematoma intracerebral, que tenga un aneurisma en la arteria cerebral media, a diferencia del otro que era en la arteria cerebral posterior, también que ese tenga un acceso endovascular difícil o que el tratamiento anterior que vimos, la embolización endovascular, no se haya obtenido éxito. Y lo que se hace acá es una craniotomía, se expone el aneurisma como se ve acá, la exposición del aneurisma, y mediante unos clips, esos clips que son clips de titanio, lo que se hace es ocluir el cuello del aneurisma. Entonces, a diferencia del otro, como ya lo mencioné, esta va a tener una mayor tasa de oclusión completa, entonces tiene menor riesgo de sangrado que la otra técnica. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, Shady. Si algún miembro tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o si gusta prender el micrófono directamente o usar el chat de Zoom.